Hola mis queridos pildorianos. En muchas reuniones he escuchado con mucho dolor y muchas veces de hombres católicos, mujeres católicos, donde se dice y se habla de una manera despectiva de los sacerdotes e inclusive se les señala de pedófilos. Y debido a esto y a esa vida que yo he llevado, donde he convivido con muchos sacerdotes que han marcado mi vida y que los guardo en mi corazón y que nunca los olvidaré, debido a esos hombres santos que yo he conocido de la iglesia, obviamente que no lo son todos, pero hay muchos que han marcado mi vida, me he sentido comprometida a hacer esta investigación seria de lo que es la pedofilia y el sacerdocio. Píldoras de fe con la propia Yola. Yo creo que pocos acontecimientos que hayan existido en el seno de la Iglesia Católica le hayan hecho tanto daño como la pedofilia en la Iglesia. Tanto así que en ningún momento esta píldora busca bajo ninguna circunstancia justificar ni minimizar, ni siquiera eludir los casos de pedofilia reales que hayan existido entre los sacerdotes de la Iglesia, sino lo que pretendo es invitarte a reflexionar inteligentemente de este doloroso tema de la pedofilia y los sacerdotes, buscando que no te dejes influenciar por los amarillismos de la prensa, en donde se pretende insinuar que la pedofilia es culpa de los sacerdotes católicos y además presentan al Papa y la Iglesia que él lidera como el epicentro del abuso sexual a los jóvenes. Así que vamos a considerar varios aspectos. En primer lugar, mis queridos amigos, la pedofilia no es un error cualquiera. La persona que comete pedofilia tiene un serio problema psicológico, psíquico, existencial, espiritual, como tú lo quieras llamar. Pero entonces no se trata de un simple error, sino que se trata, como dijo el Papa Francisco, de un horrendo crimen, el cual tiene que asumir esta persona que lo hizo, porque se trata no solo de un delito que debe ser tratado como tal según la ley civil vigente, sino también se trata de un pecado grave que también debe ser tratado según la ley canónica vigente. El segundo aspecto importante que debemos entender es que a pesar de que se quiere señalar a los sacerdotes como los culpables de la pedofilia, cada uno de los casos de pedofilia, obviamente que nos duelen a todos los católicos, no quieren decir que entonces, porque hayan una cantidad X de sacerdotes pedófilos, quiera decir que todos los sacerdotes estén inclinados a abusar de niños por esa vida de celibato que llevan. Fíjense que nosotros, según los resultados de los estudios de un gran hombre que se llama Philip Jenkins, podemos decirles con certeza que la pedofilia entre sacerdotes, al contrario a lo que tú pudieras pensar y lo que dicen muchos medios, es extremadamente rara, pues afecta solamente al 0.3% del clero. Y esta cifra no viene de mí, viene de estos estudios serios y amplios realizados por este gran historiador, ni siquiera católico, llamado Philip Jenkins, y autor del libro Pedofilia y Sacerdocio. Fíjense que los estudios de este historiador dieron como resultado lo siguiente: el 53% de los casos de pedofilia son cometidas por personas desconocidas, un 33% los cometen personas del mismo hogar, el 8% lo cometen personas cercanas o familiares a la víctima, el 5% de estos casos son cometidas por maestros seglares, laicos, es decir, no sacerdotes, y menos del 1% son cometidos por sacerdotes, es decir, menos del 1%
de los casos de pedofilia, según las estadísticas, son cometidas por sacerdotes. Aclaro que ninguno de estos casos puede ser justificado, pero nos puede ayudar a poner las cosas en su lugar y a asumir que es un problema grave que está afectando a todos los sectores de la sociedad y es epidémico en todas las clases sociales, profesiones, religiones, grupos étnicos alrededor del mundo, maestros, padres de familia, padrastros y por supuesto también sacerdotes. Según lo demuestran claramente las estadísticas estudiadas por este historiador conocido. Por ello, entonces, mis queridos pildorianos, sería muy injusto generalizar. No solo se trata de sacerdotes. Es como decir que todos los rockeros son satánicos porque hay algunos que lo sean. Que todos los hombres son infieles porque hayan algunos que lo sean. No, lo mismo pasa en el caso de los sacerdotes. Así que podemos concluir en este segundo punto, si es menos del 1% los sacerdotes con este problema de pedofilia, entonces podemos decir con certeza que no todos los sacerdotes son pedófilos. Y una vez que se llega a esta conclusión, también hay unos estudios realizados por hombres muy estudiosos del tema, que son Fred Berlin, que estudió la sexualidad, los comportamientos compulsivos. También analizó Patrick J. Carnes la compulsión sexual. Otro libro que escribió fue Los retos de los líderes de la iglesia en adicciones y compulsiones sexuales, etcétera, etcétera. Y ellos llegaron todos a la conclusión que el perfil de los abusadores sexuales de niños nunca incluye adultos que se sientan atraídos eróticamente hacia los niños debido a que tengan una vida de abstinencia. Es decir, que tampoco la causa de la pedofilia es la abstinencia sexual. Y entonces, ya a sabiendas que el porcentaje de casos de pedofilia entre sacerdotes es el porcentaje más pequeño, nos hemos dado cuenta que ni ser católico ni ser célibe predispone a la pedofilia. Así que estadísticamente hablando, los crímenes sexuales perpetrados por sacerdotes católicos son mínimos, además de encontrarse en la parte más baja de las profesiones con riesgos sexuales para niños y adolescentes. Pero a pesar de esto, estos sucesos no nos dejan de causar un terrible dolor al corazón de la iglesia, claro está, y la iglesia católica está tomando medidas de prevención, no solamente en la escogencia de los sacerdotes cuando entran al seminario, sino en las medidas severas con esos sacerdotes que se les compruebe abuso de menores. Así que bueno, mis queridos pildorianos, nos queda la enorme tarea de orar y trabajar muy duro en una sociedad creando estrategias de evangelización para rescatar una sociedad en la que vivimos tan permisiva, en donde el abuso sexual infantil, la pedofilia, son consecuencias de una sociedad moralmente enferma. Una sociedad en donde la sexualidad no es vista como un medio unitivo y procreativo para fortalecer los vínculos de amor y santificación en un matrimonio, sino más bien como un mero instrumento de lujuria y de placer. Y obviamente es subsidiado y apoyado de una manera muy fuerte en esta época por las instituciones gubernamentales y privadas. Así que mis queridos pildorianos, terminemos este tema con esta frase de San Pío XII que dice: el pecado de este siglo es la pérdida del sentido del pecado. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Píldoras de fe con la propia Yola.